La viuda arrodillada en la arena del desierto, con el sol de Arizona quemándole la piel, miró al apache con ojos llenos de lágrimas. «Entierra a mi hija», suplicó, su voz quebrada como un vidrio roto por un disparo. El guerrero, alto y musculoso, con plumas en el cabello y una cicatriz cruzándole el rostro como un río seco, la observó en silencio. Su caballo relinchaba inquieto y el viento arrastraba el polvo sobre el cuerpo inerte de la niña tendida a sus pies. Pero él no sacó la pala. En cambio, hizo algo inimaginable, se inclinó, tomó el rostro pálido de la pequeña entre sus manos callosas y murmuró palabras en su lengua ancestral. De pronto, los ojos de la niña se abrieron y un grito ahogado escapó de su garganta. ¿Muerta? No, solo dormida en un trance profundo, envenenada por una traición que nadie esperaba. El desierto de Sonora era un infierno vivo en 1875, donde los apaches chiricahuas luchaban contra los colonos blancos que invadían sus tierras sagradas. La viuda, llamada María López, había huido de un pueblo minero llamado Tombstone, perseguida por bandidos que decían ser ley, pero eran lobos con estrellas de sheriff. Su marido, un minero mexicano que cruzó la frontera buscando oro, había sido colgado por robar un caballo que nunca tocó. Ahora, sola con su hija de 10 años, Ana, María vagaba por el yermo, con solo un rifle viejo y una Biblia desgastada. Pero esa mañana, al amanecer, Ana se desplomó como un saco de harina, los labios azules, el cuerpo frío. María pensó en escorpiones, en fiebres del desierto, pero no en el veneno que alguien había vertido en su cantimplora durante la noche. El apache se llamaba Jerónimo, no el famoso, sino un guerrero renegado de su tribu, conocido como el Sombra por su habilidad para aparecer y desaparecer como un fantasma en las rocas. Los blancos lo temían, decían que había matado a 100 hombres con su cuchillo de obsidiana. Los apaches lo respetaban, pero lo evitaban, porque decían que hablaba con los espíritus de los muertos. Cuando María lo vio cabalgando hacia ella, pensó que era el fin. En lugar de atacarla, él desmontó y se acercó al cuerpo de Ana. «Entierra a mi hija», repitió ella, sollozando, ofreciéndole su último peso de plata. Pero Jerónimo no tomó el dinero. Sus ojos negros se clavaron en la niña, y con un movimiento rápido, sacó una bolsita de cuero de su cintura. Esparció hierba sobre el pecho de Ana, cantando en voz baja. María retrocedió, aterrorizada. ¿Brujería? ¿Un ritual para robar su alma? De repente, Ana tosió, escupiendo un líquido verde y viscoso. ¡Viva! Imposible. María cayó de rodillas, besando las manos del apache. ¿Cómo? ¿Por qué?, balbuceó. Jerónimo no respondió de inmediato. Se levantó, miró al horizonte donde el sol se hundía como una bala en carne. No fue el desierto. Fue el hombre blanco con la estrella falsa, gruñó en un español entrecortado, aprendido de misioneros cautivos. María palideció. El sheriff de Tombstone, un gringo llamado Wyatt Harlan, el mismo que colgó a su marido. ¿Por qué envenenar a una niña? Jerónimo explicó, su voz como el trueno lejano. Harlan no era sheriff, sino un bandido disfrazado, líder de una banda que controlaba las minas. El marido de María había descubierto un filón de oro en tierras apaches y Harlan lo mató para quedárselo. Ahora, perseguía a la viuda para silenciarla, y el veneno en la cantimplora era para Ana, la única testigo de una conversación oída en la cantina. La noche cayó como un manto negro, y Jerónimo llevó a María y a Ana a una cueva oculta en las montañas Dragón, donde el eco de los coyotes parecía lamentos de almas perdidas. Allí, alrededor de una fogata que crepitaba como disparos, el apache reveló su secreto. Él no era un enemigo casual. Años atrás, en una racia contra un fuerte mexicano, Jerónimo había salvado a una mujer blanca capturada por su tribu. Esa mujer era la hermana de Harlan, pero ella lo traicionó, revelando secretos apaches a cambio de libertad. Jerónimo juró venganza, pero el destino lo unió a María de forma inesperada. «Tu hija lleva mi sangre», confesó de golpe, su voz cortante como un cuchillo. María se quedó helada. ¿Qué? Imposible. Pero entonces recordó, antes de casarse, en su juventud en Sonora, había sido raptada por apaches durante una fiesta.
Pasó una noche en su campamento, y aunque nunca lo admitió, un guerrero la había tocado. Jerónimo mostró una cicatriz en su brazo, idéntica a una marca de nacimiento en el hombro de Ana. Padre e hija. El Zoc la dejó sin aliento. ¿Su hija, mestiza apache? ¿Y Harlen lo sabía? Al amanecer, el suspense creció. Jerónimo olió el peligro, humo de fogatas lejanas, cascos de caballos. Harlen y su banda venían, guiados por un traidor apache que vendió la ubicación de la cueva por whisky. María tomó el rifle, temblando. Ana, aún débil, se acurrucó en un rincón, sus ojos grandes como lunas llenas. Jerónimo preparó trampas, rocas listas para rodar, flechas envenenadas. Lucharé por mi sangre, dijo, pero María vio el miedo en sus ojos por primera vez. La banda llegó al mediodía, 10 hombres armados con Winchesters, Harlen al frente, su bigote rubio cubierto de polvo. Sal, India. Trae a la viuda y la mocosa, gritó, disparando al aire. Jerónimo salió solo, como un lobo desafiante. Ella es mía, rugió. Harlen rió, cruel. Sé tu secreto, sombra. La niña es tuya, pero el oro es mío. Entrégala y vive. La batalla estalló como un huracán. Jerónimo lanzó una flecha que atravesó el cuello de un bandido, pero los disparos llovieron. María, desde la cueva, apuntó y mató a 2, su corazón latiendo como un tambor de guerra. Ana gritó cuando una bala rozó a Jerónimo, sangre roja tiñendo su camisa. Él retrocedió, herido, pero no caído. En un giro King, Harlen reveló su as, el traidor apache, un joven llamado Nantan, emergió de las sombras con un cuchillo en la garganta de Ana. Papá, chilló la niña. María soltó el rifle, horrorizada. Jerónimo se congeló. Nantan, envidioso del estatus de Jerónimo en la tribu, había vendido todo por promesas de Harlen. Mátalo, o mato a tu bastarda, amenazó Harlen. El suspense era asfixiante. Jerónimo bajó su arco, pero en un movimiento inimaginable, sacó una daga oculta y la lanzó no a Harlen, sino a Nantan. La hoja se clavó en su ojo, y el traidor cayó, liberando a Ana. Caos. Disparos por doquier. María corrió hacia su hija, pero una bala la alcanzó en el hombro, dolor como fuego. Jerónimo cargó como un toro, cortando gargantas, pero Harlen lo emboscó, disparándole en la pierna. Tumbado en la arena, Jerónimo miró a María, huye con ella. Pero ella no lo hizo. En cambio, tomó la pistola de un muerto y apuntó a Harlen. Por mi marido, susurró, y disparó. La bala le voló la cabeza al falso sheriff, sesos salpicando las rocas. Pero la victoria fue pírrica. Jerónimo, sangrando, se arrastró hasta Ana, quien lloraba. Eres apache, le dijo, tocando su rostro. María, vendando sus heridas con tiras de su vestido, sintió el mundo girar. ¿Y ahora? La banda huía, pero más vendrían. Esa noche, en la cueva, Jerónimo contó la verdad completa, el oro no era solo un filón. Era una mina sagrada apache, con reliquias antiguas que daban poder a quien las poseía. Harlen quería venderlas a coleccionistas yanquis. Jerónimo había jurado protegerlas, y ahora, con Ana como heredera mestiza, el destino se complicaba. Debo llevarla a mi pueblo, dijo. María negó, aterrorizada. ¿Perder a su hija? Pero Ana, con voz temblorosa, dijo, mamá, él me salvó. Soy de los 2 mundos. Los días siguientes fueron de fuga constante. Cabalgaban por cañones estrechos, donde ecos de disparos lejanos los perseguían como fantasmas. En una parada, cerca de un río seco, encontraron un carro abandonado con provisiones. Pero dentro, horror, cuerpos de colonos masacrados, con scalps arrancados. ¿Apaches Rebels? No, marcas de botas yanquis. Harlen tenía aliados en el ejército y ahora los culpaban a ellos. El suspense crecía, ¿sobrevivirían? Jerónimo enseñó a Ana a rastrear huellas, a disparar un arco. María, celosa al principio, vio el lazo formarse. Una noche, bajo estrellas como balas plateadas, Jerónimo besó a María.
Tú también eres mía, murmuró. Ella, viuda rota, sintió un calor olvidado. ¿Amor en el caos? El clímax llegó en las ruinas de una misión abandonada, cerca de la frontera mexicana. Allí, Jerónimo planeaba cruzar a Sonora, donde su tribu tenía aliados. Pero una emboscada, soldados yanquis, liderados por un capitán corrupto que buscaba el oro. 20 hombres contra 3. Jerónimo luchó como demonio, flechas volando, pero una granada improvisada explotó cerca, derribando rocas. María fue sepultada bajo escombros, gritando. Ana, valiente, tomó un rifle y mató a 2 soldados. Jerónimo, herido de nuevo, cavó con manos sangrientas para liberarla. Cuando lo hizo, María estaba viva, pero con una pierna rota. Déjame, suplicó. Él negó, eres mi mujer ahora. En un twist shocking, el capitán reveló, la niña no es tuya, Sombra. Es mía. ¿Qué? Jerónimo rugió. El capitán, un ex misionero, confesó, años atrás, violó a María durante su cautiverio apache, no Jerónimo. La cicatriz era coincidencia, una marca de nacimiento común. Ana era hija de la violación y Harlen lo sabía, usándolo para chantajear. Jerónimo, enfurecido, cargó pese a las heridas, clavando su cuchillo en el pecho del capitán. Los soldados restantes huyeron, aterrorizados por el demonio apache. Heridos pero vivos, cruzaron la frontera. En un pueblo mexicano, María se curó, y Jerónimo se quedó, renunciando a su tribu por ellas. Ana creció como puente entre mundos, pero el secreto los unió en un lazo inquebrantable. Años después, el oro sagrado fue devuelto a los apaches, y la familia vivió en paz. Pero el desierto recordaba, una súplica, un guerrero, un acto inimaginable que cambió todo. En los meses siguientes, la vida en el pueblo de Sonora fue un remanso tras la tormenta. María abrió una pequeña cantina, sirviendo pozole y tequila a vaqueros de paso. Jerónimo, ahora llamado José para esconderse, trabajaba en los campos, sus manos de guerrero ahora plantando maíz. Ana, con 12 años, aprendía a leer en la escuela local, pero por las noches, Jerónimo le contaba leyendas apaches, de coyotes tramposos y espíritus del viento. Pero el pasado no moría fácil. Rumores llegaban, yanquis cruzando la frontera, buscando al Sombra por crímenes inventados. Una noche de luna llena, un extraño llegó al pueblo. Un hombre delgado, con sombrero ancho y ojos como serpientes. Se sentó en la cantina, pidiendo whisky. Busco a una viuda y su hija, dijo, su acento gringo cortante. María fingió no entender, pero su corazón latió fuerte. El hombre era un cazarrecompensas, pagado por viudas de soldados yanquis. Jerónimo, espiando desde la sombra, tensó su arco oculto. Atacar. El suspense era palpable. Ana, escondida, vio todo. El cazarrecompensas sacó una foto vieja, María y Ana en Tombstone. Hay oro por sus cabezas, gruñó. La confrontación estalló al amanecer. Jerónimo emboscó al hombre en el corral, cuchillo en mano. Vete o muere, amenazó. El cazarrecompensas rió, no soy solo. Traigo una banda. ¿Mentira o verdad? Disparos en la plaza. Vaqueros locales se unieron, defendiendo a José. María, cojeando aún, disparó desde la ventana, matando a uno. Ana, valiente, lanzó una piedra que derribó a otro. Al final, el cazarrecompensas yacía muerto, pero Jerónimo resultó herido de bala en el brazo. No pararán, dijo María, vendándolo. Él asintió, entonces, lucharemos. Años pasaron, y la familia se volvió leyenda. Ana se casó con un ranchero mexicano, teniendo hijos mestizos que honraban ambos mundos. Jerónimo murió viejo, en su cama, susurrando a María, te encontré en el desierto. Ella lo enterró bajo un cactus, con su cuchillo. Pero el shock final, en su lecho de muerte, confesó que sabía la verdad sobre Ana desde el principio. No era su hija, ni del capitán. Era del marido colgado, pero usó la mentira para protegerlas, uniéndolas en una familia forjada en sangre y arena. ¿Imaginable? No. Pero real.